8 de la tarde, hora central europea. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está haciendo una serie de declaraciones en el programa de Hugh Hewitt. Habla sobre Cuba, dice que es difícil aumentar la presión sobre el país y ha dicho que que Cuba está en problemas y que ahora mismo su destino pende de un hilo. Insistimos, son declaraciones de última hora que recogemos en estos momentos, siguiendo esta entrevista que acaba de publicarse en este programa de radio. Donald Trump alega que no puede ejercer más presión de la ya existente sobre Cuba. Estefanía Muniz. Durante su intervención en el programa de Hugh Hewitt ha comentado Trump que no puede haber más presión más allá de la que ya hay sobre el país de Miguel Díaz-Canel, una presión que el próximo paso podría ser entrar y destruir todo el lugar. Son declaraciones del presidente de Estados Unidos. Argumenta también que en el caso de Venezuela apoyaba en forma de petróleo y en forma de financiación a su aliado, a Cuba. Ahora que Estados Unidos ha intervenido en Caracas, puede que Cuba penda de un hilo. También ha alegado que han permitido a muchos combatientes, que han perdido a muchos combatientes cubanos y que ha estado en problemas durante los últimos 25 años. Por cierto, una noticia que también hemos tenido en esta última hora es una información que lleva la agencia Reuters, citando fuentes cercanas a este asunto. La administración Trump podría pagar a los groenlandeses, estamos hablando de en torno a 56.000, 58.000 ciudadanos, hasta $100.000 para que se unan a Estados Unidos. Según fuentes citadas por Reuters, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha discutido pagar a los groenlandeses entre $10.000 y $100.000 por persona en un esfuerzo por convencerlos de que apoyen los planes estadounidenses de adquirir la isla. La administración aún no ha llegado a un acuerdo final sobre la cifra que potencialmente ofrecerían y sobre la logística para procesar los pagos. La Unión Europea califica las intenciones de Trump como preocupantes y estudia una posible respuesta ante la amenaza. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha declarado que los Estados miembros han debatido las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump de que Estados Unidos se hará cargo de Groenlandia, territorio autónomo dentro de Dinamarca. La Unión Europea ha considerado si se trata de una amenaza real y, de serlo, cuál sería la respuesta. Kallas ha reiterado que las declaraciones de Trump son extremadamente preocupantes y no contribuyen a la estabilidad mundial. Además, el presidente francés Emmanuel Macron, en paralelo con este tema, ha revelado que Estados Unidos se está alejando de sus aliados. Dice que a veces la Unión Europea no son los más fuertes, pero que se comprometen con lo que hacen. Rechaza el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo, tanto como el derrotismo. Y por cierto, que también está hablando J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense. Dice que la administración Trump quiere asegurarse de que el gobierno venezolano realmente escuche a Estados Unidos después de la captura del presidente Nicolás Maduro. Bueno, entre líneas, lo que leemos es que J.D. Vance advierte al actual gobierno venezolano que si no escucha a Estados Unidos irá por la mala vía. Así que vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Seguimos con Venezuela, que ha anunciado la inminente liberación de un número significativo de presos políticos. El presidente de la Asamblea Nacional del país, Jorge Rodríguez, y hermano de Delcy Rodríguez, ha declarado que el gobierno ha decidido liberar a un número significativo de presos políticos. La medida aplicará para personas nacionales y extranjeras y el proceso se desarrolla desde este mismo momento. Las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz. Ha explicado que el gesto del gobierno refleja una amplia intención de buscar la paz y contribuir a la unidad nacional. Por cierto, que al menos 7 presos españoles han sido ya liberados en Venezuela. Mientras, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha manifestado la intención del Ejecutivo de colaborar con Estados Unidos para aumentar las exportaciones de petróleo. Según Financial Times, Rodríguez supuestamente estaría en contacto directo con el secretario de Estado Marco Rubio para ultimar un plan previamente anunciado por Trump, el de transferir entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, donde se venderá a precio de mercado. Según el informe, persisten varios obstáculos, incluyendo el hecho de que Estados Unidos no ha reconocido al gobierno venezolano. Sin embargo, afirman que Washington
podría reconocerlo pronto y que los equipos de expertos ya están trabajando para resolver las diferencias. También afirman desde Financial Times que Rodríguez comparte un interés común con Estados Unidos en estabilizar el país y atraer las inversiones. Y por cierto, en portada el Financial Times ahora mismo dice que los Wildcatters, hace referencia a perforadores de petróleo pioneros en territorios no explorados, compiten por los acuerdos petroleros venezolanos ante las grandes petroleras occidentales, que son las que podrían verse superiormente beneficiadas. Están buscando estos Wildcatters, estos empresarios, adelantarse a rivales mucho más grandes, a esos gigantes petroleros como son Exxon, ConocoPhillips, que todavía sopesan los riesgos de reingresar al país. Recordemos que, por ejemplo, Chevron sí se mantiene activa en Venezuela, pero no es el caso de Exxon o ConocoPhillips, que en su momento estas estadounidenses se fueron del país. Por cierto, Donald Trump ha asegurado que la supervisión sobre Venezuela podría durar años. En una entrevista para The New York Times, Trump sostiene que no podría especificar durante cuánto tiempo Estados Unidos mantendrá la supervisión de Venezuela. Más de un año y medio era la respuesta que daba al periódico. Durante la operación de Estados Unidos, al menos murieron 100 personas, según el gobierno venezolano, durante el pasado fin de semana. Con quien sí se ha relajado Estados Unidos, al menos de momento, es con Colombia. Después de una conversación de más de una hora entre Gustavo Petro, el presidente colombiano, y su homólogo Donald Trump, han acordado ambos continuar las conversaciones y ya preparan una reunión en la Casa Blanca. Sucede en medio de las fuertes tensiones entre ambos países tras profundizarse por el ataque a Venezuela, una comunicación que ha sido un gran honor para el republicano, quien ha adelantado que espera reunirse próximamente con su homólogo, lo que el colombiano ha considerado histórico. Queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. En Oriente Medio, el presidente Donald Trump amenaza a Irán con atacar duramente si mueren los manifestantes. En su intervención en el programa de Hugh Hate, Trump ha enfatizado que Estados Unidos sigue muy de cerca la situación en Irán. Señala que Washington sabe que algunas personas han perdido la vida debido a estampidas y añade que en tales situaciones no está seguro de poder responsabilizar a nadie. Sin embargo, se ha informado a las autoridades iraníes que si son directamente responsables de esas muertes pagarán un infierno. Y por cierto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha pedido máxima moderación a la hora de responder a las protestas nacionales contra el alto coste de la vida y el régimen de la República Islámica. Declaraciones de Pezeshkian en un comunicado después de 12 días de protestas que se extienden a todo el país. Horas antes, la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, ha afirmado que las fuerzas de seguridad iraníes han matado al menos a 45 manifestantes, incluidos 8 menores, desde el inicio de las protestas. Además, según NetBlocks, el rastreador de Cybersecurity, se ha caído Internet en todo el país. Y de Irán saltamos a Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu asegura que Hezbollah continúa con su estrategia de rearme a pesar de los esfuerzos del Líbano. Sostiene que las intenciones del Líbano no son suficientes para desarmar a Hezbollah, quien podría estar reconstruyendo su infraestructura con ayuda iraní. El ejército libanés ha declarado que fuera de las zonas controladas por Tel Aviv había logrado el control operativo al sur del río Litane en el Líbano. Habría entrado en una zona avanzada, en una etapa avanzada de confiscación de armas, y estaba comprometido a garantizar que los actores armados nunca más pudieran utilizar la región fronteriza como zona de preparación para operaciones militares. Turquía ha manifestado su apoyo a la operación militar de Siria en Alepo después de los bombardeos contra milicias kurdas. Ankara está lista para apoyar la operación militar siria en Alepo. Sí, Damasco solicita formalmente asistencia, según apunta el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional turco. Hoy el ejército sirio ha confirmado el inicio de una campaña de bombardeos contra las posiciones de las fuerzas democráticas sirias en 2 barrios de Alepo. Sobre Ucrania, Volodymyr Zelensky asegura que el acuerdo sobre garantías de seguridad está prácticamente listo a la espera de su encuentro con Trump. Recordemos que el equipo negociador ucraniano se reunía ayer con sus homólogos estadounidenses en Francia. En la reunión han analizado documentos sobre la recuperación y el desarrollo económico de Ucrania y sobre los asuntos pendientes del marco estadounidense, como las cuestiones territoriales. Por cierto, Ucrania presentará la legislación electoral a finales de este mes. Desde Rusia consideran que establecer centros militares extranjeros en Ucrania sería un
objetivo legítimo para sus Fuerzas Armadas. La ministra rusa de Asuntos Exteriores, María Zaharova, ha explicado que el despliegue de unidades e infraestructura militar occidentales en Ucrania se consideraría una intervención extranjera que representa una amenaza directa para la seguridad no solo de Rusia, sino también de otros países europeos. Esta declaración se produce después del acuerdo entre Francia, Reino Unido y Ucrania para establecer centros militares en Kiev una vez alcanzado la paz. Paralelamente, Francia y Rusia intercambian prisioneros tras el indulto de Putin al politólogo francés Logan Binatier. A cambio, París ha liberado al jugador de baloncesto ruso Daniel Kazatkin, cuya extradición solicita Estados Unidos. Hungría, Irlanda y Francia votarán en contra del acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Mercosur. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha argumentado que la Comisión Europea está presionando para implementar un acuerdo que abriría a Europa importaciones ilimitadas de productos agrícolas sudamericanos a expensas del sustento de los agricultores húngaros. Irlanda tampoco apoyará este acuerdo y vía X el presidente francés Emmanuel Macron ha explicado que su país es favorable al comercio internacional, pero el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es un acuerdo de otra época, decimos textualmente, negociando durante demasiado tiempo sobre bases obsoletas. En política interna, el Senado estadounidense impulsa una resolución para limitar los poderes de guerra de Trump por 52 a 47. The yeas are 52, the nays are 47. The motion is agreed to. The joint resolution will be placed on the Todos calendar. los demócratas del Senado han votado a favor. A ellos se han unido por la parte republicana Ron Paul, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, Todd Young de Indiana y Josh Whaley de Missouri. La semana que viene habrá votación en el Pleno del Senado, en la que también se requerirá una mayoría simple. Aún así está sujeta a la aprobación de la Cámara de Representantes y a la firma presidencial. Seguimos en Estados Unidos. El gobierno desplegará más de 100 agentes y oficiales de aduanas y protección fronteriza en Minnesota. Según The New York Times, estas personas suspenderán sus operaciones en Chicago y Nueva Orleans para trasladarse a Minnesota. La administración Trump ha defendido al agente de las guardias nacionales, el ICE, que mató a una mujer durante un operativo. Por su parte, las autoridades de Minnesota han condenado al suceso e instan a abandonar el estado. President Trump and his entire administration stand fully behind the En rueda de heroic prensa, la secretaria de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, junto con el vicepresidente J.D. Vance, ha defendido que el presidente Trump y toda la administración respaldan plenamente al ICE y siempre defienden la ley y el orden. Además, asegura que los radicales del Partido Demócrata están furiosos por esto. Dice, no quieren que nuestra frontera sea segura ni que se expulse a los inmigrantes ilegales delincuentes. En clave de política monetaria, el presidente Donald Trump ya ha tomado una decisión sobre quién sucederá a Jerome Powell al frente de la Fed, pero dice que no lo ha compartido con nadie. Y, por cierto, la Fed de Nueva York ha revelado en su última encuesta que se espera una subida de la inflación hasta el 3,4% a corto plazo. Según Nueva York, las expectativas de inflación a un año aumentan 0,2 puntos porcentuales, alcanzando el 3,4% en diciembre de 2025. Mientras tanto, las expectativas para el horizonte de 3 años y el horizonte a 5 años se mantienen sin cambios en el 3%. Vamos con algunas referencias. El déficit comercial de Estados Unidos desciende a 29.400 millones de dólares en octubre. Un 39% menos que en septiembre. Las exportaciones aumentan un 2,6% y las importaciones disminuyen un 3,2%. En clave de empleo y a falta del dato, el plato fuerte que tendremos mañana, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que conocemos todos los jueves, han aumentado en 8.000 hasta 208.000. Durante la semana que finalizó el 3 de enero, además, según el Departamento de Trabajo, representa un aumento con respecto al nivel revisado de la semana anterior de 200.000. Y los recortes de empleo en Estados Unidos se han reducido un 50% en diciembre hasta los 35.553, lo indica el informe Challenger. Aún así, según Challenger, cae a su nivel más bajo en 17 meses, aunque plantea incrementar las contrataciones. Las empresas han anunciado 10.496 planes de contratación, la cifra más alta para ese mes desde 2022. Terminamos con los inventarios mayoristas. Suben en Estados Unidos un 0,2% en octubre. En comparación con las cifras revisadas de septiembre, y se sitúan en 913.500 millones. Según la Oficina del Censo, las ventas mayoristas ascienden a 704.900 millones.